La intensidad de los incendios es impredecible porque depende de las imprudencias, depende del terrorismo medioambiental que hagan esos desaprensivos que van prendiendo fuego al monte. Ha habido incendios intencionados, ha habido incendios en que ha habido imprudencias y luego depende de la meteorología y de la accesibilidad de las zonas. Este año hemos tenido una primavera que ha sido muy lluviosa. Afortunadamente tenemos los embalses con una capacidad de almacenamiento muy importante, pero eso tiene una contrapartida, que es que hay mucha materia que puede arder en el monte y por lo tanto en cuanto hay cualquier imprudencia los fuegos son mucho más peligrosos. Hemos tenido una climatología que nos ha permitido durante el mes de julio que el riesgo de incendio fuera algo más bajo. Al final del mes han subido mucho las temperaturas y eso pues ha producido, cuando se suman imprudencias y temperaturas altas, pues se producen incendios como el de Andratx, que ha sido muy difícil de controlar porque además ha sido en zonas muy difícilmente accesibles y ha hecho muy difícil la extinción, a pesar de que ha habido una concentración de medios aéreos excepcional, porque nunca ha habido tantos medios aéreos probablemente en un mismo incendio simultáneamente, pero al final los incendios hay que apagarlos también en tierra, que es lo difícil.